Entonces, vamos a dar inicio a este seminario con Claudia Gómez como protagonista. Adelante, Claudia. Muy buenos días para todos. En el día de hoy les voy a presentar mi trabajo, un metamodelo genérico para el entrenamiento cognitivo y afectivo de los usuarios usando juegos serios. Este trabajo está en el marco de mi doctorado en ingeniería en la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de AFIT, Medellín, Colombia, 2023. Dentro de este trabajo también hacen parte como director el doctor José Aguilar, como codirectora la doctora Paola Vallejo, y quien les habla, Claudia Gómez, estudiante de doctorado. Esta es la agenda que tengo preparada para el día de hoy. Iniciamos con la motivación, una breve introducción, el modelo cognitivo y afectivo, la validación del metamodelo y finalmente las conclusiones. Bien, como motivación, pues este trabajo está dentro del marco de mi propuesta de tesis, mis avances de tesis doctoral, que en definitiva pues está dentro de mis objetivos que se encuentran en desarrollo. Mi objetivo general pues es aplicar los juegos serios para promover el entrenamiento, los procesos o para mejoramiento de los procesos de entrenamiento en el sector minero. Como les contaba, pues mi motivación es estos objetivos, por lo tanto ya tengo algunos que están completados, como los que se pueden observar en pantalla en verde, y estos que están en color gris son los que están en progreso. De este que ya se terminó, que es el objetivo 2, resultó una especificación de funciones cognitivas y emociones, de lo cual llegamos a desarrollar un metamodelo genérico, lo cual nos va a permitir finalmente lo que es la generación de código de estos componentes que tenemos en este modelo. Bien. Para hacer una introducción a lo que es un metamodelo, tenemos una breve definición. Un metamodelo es un modelo que describe y establece las reglas, la estructura y las relaciones que se aplican a otros modelos. Este es usado para definir y proveer representaciones estandarizadas y abstractas de modelos en un dominio específico. Nosotros definimos este metamodelo porque en realidad no encontramos un metamodelo que abarque la dimensión cognitiva y afectiva para el entrenamiento de los usuarios usando juegos serios. Encontramos algunos modelos, como por ejemplo los que observamos acá, que se encuentran trabajados por Deriska en el 2015, por Shimizu en el 2015 también, pero ninguno se enfoca a las dimensiones cognitivas y afectivas para el entrenamiento cognitivo y afectivo de los usuarios. Nuestro objetivo en este trabajo pues, es definir y validar el metamodelo cognitivo afectivo a través de una herramienta de modelado. Este trabajo pues, también tiene una parte metodológica de investigación que requiere investigación documental y un análisis descriptivo. ¿Por qué una investigación documental? Porque se requirió hacer una exploración de documentos en los cuales, o de papers o trabajos en los cuales se haya utilizado herramientas de metamodelado y así poder seleccionar estas herramientas y hacer una breve descripción o un análisis descriptivo de ellas con ciertas características que nos permitieran elegir una de las mejores herramientas para poder validar nuestro metamodelo. Nosotros usamos ingeniería dirigida por modelos para diseñar y validar el metamodelo. También demostramos su uso en el desarrollo de juegos serios para el entrenamiento cognitivo y afectivo de los usuarios. Y finalmente ilustramos nuestro enfoque con un ejemplo de instanciación del metamodelo.
Bien, vamos a entrar en lo que es el modelo cognitivo-afectivo, resultado del objetivo 2. Bueno, antes de entrar al modelo, vamos a definir qué es la dimensión cognitiva, en qué consiste esta dimensión. Esta dimensión del modelo está basada pues, en un marco teórico de las funciones ejecutivas centrales de Adela Diamond, que es una neuropsicóloga reconocida por estudiar las funciones ejecutivas. Asimismo, también nos fundamentamos en el framework de mecánicas de juego, de selección de mecánicas de juego y de funciones cognitivas de Julián Álvarez del 2022. La dimensión cognitiva tiene elementos como, por ejemplo, función cognitiva, tipos de función cognitiva, el nivel cognitivo, la capacidad que genera una función cognitiva, las actividades complementarias, las mecánicas, las tareas psicológicas, el test cognitivo, el tipo de test, entre otros que vamos a detallar un poco en la figura 1. ¿Qué es la dimensión afectiva? ¿En qué consiste esta dimensión en el modelo? La dimensión afectiva del modelo está basada en fundamentos teóricos de la computación afectiva, como por ejemplo Picard, como por ejemplo Aguilar en el 2013, entre otros, y también de la teoría aristotélica y tomista de las emociones de Tim Power. La dimensión afectiva tiene algunos elementos importantes como son la emoción, el estado de la emoción, la categorización de la emoción, las características fisiológicas, el comportamiento, los parámetros, los métodos de reconocimiento y el evento que produce esa emoción, como también pues vamos a ver en detalle en la figura 2. Acá sí podemos observar ya la dimensión cognitiva que está modelada. En esta dimensión cognitiva, nuestro objetivo es entrenar estas funciones cognitivas. ¿Cuáles funciones cognitivas vamos a entrenar? Aquellas que son de tipo ejecutivas y de tipo básicas. Las funciones cognitivas se dividen solo en dos, en básicas y complejas. Básicas y ejecutivas o complejas. Bien. Dentro de las funciones ejecutivas tenemos la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y algunas funciones cognitivas básicas, como por ejemplo la memoria y la percepción. Estas funciones cognitivas se entrenan usando actividades complementarias, como por ejemplo los puzzles, los laberintos, y que estas actividades complementarias requieren de mecánicas de juego, como por ejemplo evasión, movimiento. Bien. Las tareas psicológicas se requieren para medir el nivel cognitivo del usuario. A través de estas tareas psicológicas están diseñadas en test cognitivos. Estos test cognitivos nos permiten medir ese nivel cognitivo a través de esas tareas psicológicas y los test cognitivos se pueden aplicar de manera individual o grupal y pueden ser de dos tipos, ya sea oral o escrita. El propósito de esta dimensión es mejorar las capacidades cognitivas del usuario, incluyendo como por ejemplo la reacción, la capacidad de reacción, la concentración, la detección de los peligros y todo pues a través de juegos serios. En la siguiente vamos a presentar lo que es el modelo afectivo cognitivo. Este modelo cognitivo afectivo tiene los elementos que mencionaba anteriormente, como son su categoría, el estado emocional. Este estado emocional pues tiene dos escalas independientes que son la valencia y el arousal. La valencia
corresponde al agrado, al nivel de agrado, y el arousal corresponde a la intensidad de esa emoción. La valencia pues está en puede estar en rangos muy negativos o muy positivos, en una escala de 9 puntos. Y el arousal también se representa en esta misma escala de 9 puntos, pero representa la intensidad del contenido afectivo, como se muestra en esta figura 3. Esta figura 3 es la rueda del modelo de 2 dimensiones definido por Russell, quien propone algunos estados emocionales. Hay otros ya modelos de 2 dimensiones que proponen otros estados, pero nosotros pues tomamos este como referencia del año 2013. Bien, en este caso observamos que la valencia siempre está en el eje X, siempre va a estar en el eje X, y el arousal siempre va a estar en el eje Y. Lo cual quiere decir que esa escala de 9 puntos, si en este caso la máxima puntuación es 1, pues empezaría desde el centro, 0, 0, acá sería 0, 1, 0, 2, 0, hasta 0, 9 y 0, 1, hasta 1, perdón. Entonces esa es la escala que mencionan de 9 puntos, que va hasta 0, 9, iniciando desde el 0. Bueno. Ay, perdón, me equivoqué acá un poquito. Siguiendo el orden del modelo, ya explicando lo que son los estados, esa emoción puede tener categorías o se categoriza en emociones primarias y en emociones secundarias. Las emociones presentan características. Esas características son características fisiológicas que se dan debido a un comportamiento en un evento determinado. Por ejemplo, una característica fisiológica son los brazos. Una persona puede comportarse diferente y puede alzar los brazos o puede bajar los brazos o puede quedarse con los brazos cruzados, depende del evento que se haya producido. Y las características, como acabé de decir, presentan unos parámetros que son los valores que toman esas características. En este caso, el valor que toma una característica puede ser cruzado, arriba, abajo, en el caso de los brazos. En el caso de una característica fisiológica, como por ejemplo los ojos, un parámetro puede ser abiertos, cerrados, llorosos, bueno, entre otros ejemplos. Estas características pueden ser reconocidas a través de un método de reconocimiento. En el caso de los ojos, podemos decir que el método de reconocimiento que se puede usar es método de reconocimiento facial, pero si son las piernas o los brazos sería reconocimiento corporal. Luego de tener estas dimensiones, se propone la integración de las 2 dimensiones. Para esta integración que se observa acá entre funciones cognitivas y emociones, nos basamos en teorías que nos permiten conectar estas 2 dimensiones de esta forma. Nosotros integramos estas 2 dimensiones bajo el concepto de que las funciones cognitivas permiten regular las emociones y sus estados para obtener mejores resultados. En este caso, las teorías que estamos utilizando para ello son las teorías de Lee del año 2022, donde en su trabajo de reconocimiento de emociones basado en EEG, que son electrogramas, que les permiten hacer reconocimiento de emociones. Ellos dicen que las funciones cognitivas están estrechamente vinculadas con las emociones. Asimismo, en el 2013, Plutchik, en la teoría sobre cómo influyen las funciones cognitivas en el control emocional, pues le aportan a esta integración. Ellos dicen que las emociones son controladas a través del cerebro, de los procesos cognitivos cerebrales. Por lo tanto, a través de
De esta teoría, pues también podemos fundamentar nuestra integración de las dos dimensiones. Y finalmente, Aldao, para el año 2013 también, establece que las funciones cognitivas como un método de evaluación, un método de reconocimiento de los buenos y malos aspectos de un comportamiento. Así también existen otras teorías a nivel afectivo que estudian las emociones como un componente fundamental para todo el tema del aprendizaje, que es necesario que el usuario esté en un estado emocional positivo para que su aprendizaje sea mejor. También un reconocido psicólogo, Jane Gross, argumenta que la gente puede usar estrategias cognitivas para regular y modificar sus emociones. En este caso, aquellas emociones que son negativas y que no dejan que el usuario pueda aprender. En esta figura podemos observar la integración de las dos dimensiones que en sí pues, presenta ya un modelo completo, que es el modelo cognitivo afectivo. Una vez se logra integrar estas dos dimensiones, procedemos a hacer el análisis y la selección de la herramienta de metamodelado, para poder hacer ya la validación de un metamodelo. Pero para ello primero seleccionamos la herramienta para luego diseñar el metamodelo y luego sí proceder a la validación. Entonces, basados en esta tabla, que fue el resultado de la investigación exploratoria y de un análisis descriptivo que se fusiona finalmente en esta tabla, pues se logra entender que de estas 10 referencias y de estos 10 trabajos estudiados, 5 de ellos usaron MFCore, que es una herramienta de Eclipse, es un framework para modelado y está en Eclipse. Por lo tanto, pues seleccionamos esta herramienta como la mejor, teniendo en cuenta que utiliza lenguaje UML para recibir el modelo y nos permite generar código, a pesar de que no es un código avanzado, pues de toda forma genera código y nos permite el diseñador de mapeo semántico, que eso pues es una gran ayuda y no, pues uno no tiene que llegar y hacer las reglas de semántica, sino que simplemente están allí y uno hace un arrastre y suelte y escribe lo que uno necesita estructurar en el modelo o restringir en el modelo. Bien. De esta forma, utilizando EMF, la herramienta de modelado, presentamos el resultado que se obtiene de allí. ¿Sí? De esto ya es la formalización del modelo que presenté anteriormente. Esta es la formalización y es como nos queda el metamodelado cognitivo afectivo diseñado con MFCore, que es el framework de modelado en Eclipse. Como pueden observar, ya no tenemos algunos atributos porque ellos se convierten en restrictivas relaciones. Ellas ya se convierten en unas relaciones que hacen que esto sea de uso restrictivo, o sea, que esta dependa de esta. Bien, ya les explico mejor el metamodelo. Los componentes que ustedes ven o pueden observar acá, que están de color amarillo, hacen referencia a las clases core del metamodelo. Estas clases tienen sus respectivos nombres y sus respectivos atributos. También podemos observar algunos rectángulos de color verde que son clases, pero son clases especiales. Ellas son enumeraciones, pero ellas no requieren de conexión, ¿sí? Porque no son en realidad clases que representen un objeto, sino son clases especiales que representan un listado definido. Es un listado definido, por lo tanto no estaríamos representando un objeto, es una clase especial. Las flechas indican la conexión entre los componentes del modelo, como podemos observar acá.
Acá podemos observar que la función cognitiva requiere de varias actividades complementarias para poder entrenarse. Y que esas actividades complementarias no solamente sirven para una función, sino puede llegar a servir para otras funciones cognitivas, en caso de que un usuario requiera de entrenarse en más de una función cognitiva. Asimismo, también tenemos relaciones de una sola, por ejemplo, como esta, un ARIES, donde el componente función cognitivo solo tiene un nivel cognitivo en un momento determinado, ¿sí? En un momento determinado, si se va a medir el nivel cognitivo de un usuario, pues él solo va a tener solo tiene un nivel, o es alto, medio, bajo, pero solo un nivel. También podemos observar otro tipo de relación, como por ejemplo la del componente hacia el modelo, que es una relación de composición. ¿Sí? El modelo se compone de estos componentes que son, por ejemplo, en este caso, función cognitiva. Puede que no exista, pero en este caso siempre va a existir un componente de función cognitiva. Bien, los números que ustedes pueden observar en los extremos acá, estos números corresponden a la cardinalidad de la relación, lo que les acabo de decir. Una función cognitiva solo tiene un nivel. En este caso, el extremo inferior, superior es 1 y el inferior es 1. Pero para el caso de que una función cognitiva requiere una o más actividades, entonces el extremo inferior es 1 y el extremo superior es más, o un asterisco que significa muchos. Bien. Las líneas que finalizan con diamante pues hacen referencia a la composición. Y este sí ya es el metamodelo formalizado. Entonces nosotros presentamos este metamodelo formalizado ya con la combinación de las dimensiones cognitiva y afectiva de los usuarios usando juegos serios. Este metamodelo genérico provee la posibilidad de un entrenamiento cognitivo para que el usuario pueda mejorar las funciones tanto afectivas como cognitivas en eventualidades de riesgo o peligro, específicamente para esos procesos de formación. Luego que ya se diseña ese metamodelado que pudimos observar anteriormente, procedemos a hacer la validación de este metamodelado, pero para ello requerimos de un caso de estudio. Además de tener este caso de estudio, diseñamos un ejemplo, el cual luego procedemos a llevarlo a un archivo XMI que representa todos los objetos o las instancias de cada uno de los componentes. Por cada componente se elaboró una instancia, lo cual pues genera un archivo XMI. Y finalmente pues procedemos a validarlo con la herramienta. Bueno, como podemos observar acá, nuestro caso de estudios está fundamentado en un documento base de la Agencia Nacional de Minería. Nuestro caso de estudio pues está dirigido hacia el sector minero. Por lo tanto, pues de aquí en adelante voy a hablarles sobre un caso de estudio que se tiene en la Agencia Nacional de Minería. Este es un accidente minero causado por explosión. Esto comienza cuando entran 10 trabajadores a la mina A, los cuales se comunican con una mina B, C y D. En la mina A, donde ocurre la explosión, 6 de los trabajadores se concentran en la tormenta y se quedan allí y salen, y los otros 4 permanecen en el nivel principal. En el tiempo de la explosión sale humo, explosión de polvo de carbón y otros elementos desde las 4 bocaminas. La explosión comienza con una explosión primaria de metano y se va enriqueciendo con polvo de carbón. De acuerdo con la autopsia o los reportes de autopsia, los mecanismos patofisiológicos que causaron la muerte de los mineros reportan que fue por hipoxia aguda. Algunas de esas causas básicas
debido a factores personales, esas fueron por entrenamiento insuficiente. Y las causas básicas debido a factores ocupacionales fueron la baja percepción, la inadecuada supervisión y la inadecuada evaluación del riesgo al cual los mineros se expusieron. Bien, después de tener ese caso de estudio, pues hacemos un ejemplo. Diseñamos este ejemplo gracias al caso de estudio que nos entrega la Agencia Nacional de Minería Colombiana. Teniendo en cuenta esas causas básicas, tanto a nivel personal como a nivel del factor ocupacional, ¿sí? Cuando hablo del nivel personal es a nivel del minero, y cuando hablo a nivel de factor ocupacional, hablo a nivel del profesional, es de seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta esas causas que pudimos observar en la anterior diapositiva, tomamos pues una de las causas fue por la baja percepción, y las causas del factor ocupacional pues también nos da pie para trabajar todo el tema de planeación, y eso tiene que ver con el control inhibitorio. También se trabaja pues a nivel de minería, del minero como tal. En este caso tomamos la percepción y el control inhibitorio para ejemplificar nuestro modelo, y acá podemos ver que la percepción, para poder entrenar la percepción, nuestro modelo dice, se requieren actividades, ¿cierto? Que son las que ustedes pueden guiarse en acá los cuadritos, actividades complementarias. Entonces se requieren actividades complementarias como laberintos, pero esas actividades complementarias requieren de mecánicas de juego, como por ejemplo, en el caso de los laberintos se requieren de movimientos y de evasión de obstáculos. La percepción es una función cognitiva básica, y además de eso, ella tiene un nivel cognitivo. En este caso puede ser alto o bajo, acá ejemplificamos alto, pero esa percepción, para poder medirse, requiere de un test psicológico a través de unas tareas psicológicas. En este caso, la reproducción de 9 figuras geométricas, que sería la forma de poder medir ese nivel de percepción, que lo encontramos en un test psicológico. Y ese test psicológico se aplica ya de manera individual y escrito. Asimismo, pues la percepción puede controlar el miedo, ese miedo que siente el minero, en ese caso, o el usuario, en un evento que se produce. Ese miedo puede tener estados. En este caso, en el caso de la ANM, podemos denotar que el minero estuvo perturbado. Y ese miedo, en este caso, es de categoría primaria. Como observamos también nuestro modelo, el miedo produce unas características, y son características fisiológicas. En este caso podemos representar que el minero se quedó con los brazos cruzados. ¿Sí? Algunos de los mineros que murieron quedaron con los brazos cruzados, se quedaron en el nivel principal, no hicieron nada, no salieron corriendo, y por eso fueron atrapados. Entonces, los brazos se valoraron con el parámetro cruzado, y a futuro, pues nuestro modelo quiere reconocer estas características. ¿Cómo se haría ese reconocimiento? A través de un reconocimiento de lenguaje corporal. Sí, en las características que se presentaron en este ejemplo, pues se dieron de acuerdo a un evento. Siempre van a estar ligados a un evento. En este caso, pues el evento fue una explosión, un accidente minero causado por explosión, ¿sí? Donde su comportamiento fue quedarse quieto. Ese comportamiento no solamente produjo unos brazos cruzados, sino también puede producir otros tipos de características fisiológicas, como por ejemplo ojos abiertos y llorosos, los cuales también podemos reconocer a través del modelo con un método de reconocimiento, que es el método de reconocimiento facial. Esto sería, como a grandes rasgos, una explicación sobre cómo leer este ejemplo
del modelo cognitivo afectivo. A continuación vamos a presentar una porción del modelo. Tomé una partecita para poder mostrar cómo se hizo esa validación. No la tomé toda, pues para no hacer tan ruidosa la diapositiva. Entonces, solo tomé acá, en este caso, tomé el control inhibitorio, ¿sí? En este caso, yo tomo el ejemplo o parte del ejemplo y voy a hacer la instancia para el componente control inhibitorio. Como podemos observar, cuando yo estoy en la herramienta, yo tengo la posibilidad, ya con el metamodelo que creamos y con las restricciones que tiene ese metamodelo, yo creo lo que el metamodelo me permite, porque si yo no tengo en cuenta las restricciones del metamodelo, pues me van a aparecer algunas en rojito, ¿sí? En este caso todas cumplen porque hice pues una que todas deben cumplir. El control inhibitorio. Entonces, si recordamos un poco, la función cognitiva tiene un nombre, ¿cierto? Entonces, en este caso, el nombre es control inhibitorio. Asimismo, la función cognitiva, como ustedes recuerdan, requiere de unas tareas, ¿cierto? Requiere de unas tareas psicológicas para poder medirse. Entonces, esas tareas psicológicas, por ejemplo, acá tenemos la tarea psicológica de seleccionar el color, que es esta que tenemos acá. Esa tarea psicológica es de un tipo, ya sea ejecutiva o básica. En este caso, como es control inhibitorio, pues es de tipo ejecutivo, ¿sí? Esa tarea, esa función cognitiva, para poder entrenarse requiere unas actividades complementarias y es obligatoria. Tiene que tener al menos una actividad complementaria. En este caso tenemos el Hammam, pero el Hammam no está representado acá. Acá, perdón. Requiere la actividad complementaria del Hammam. Ya esta es la que no se ve representada acá porque ella es dependencia con la actividad complementaria, más no con el componente de la función cognitiva. Por esta razón es que el metamodelo no me va a exigir que tenga la mecánica acá, porque la mecánica está relacionada solamente con la actividad complementaria, ¿sí? Mientras la actividad complementaria sí está relacionada con el componente de función cognitiva, como pueden observar acá. No vamos a ver esta porque no está ligada con este componente o no está asociada con este componente control inhibitorio. Y el metamodelo pues tiene esa restricción. El control inhibitorio genera la capacidad de respuesta automática. Si nosotros logramos entrenar esta función cognitiva con estas tareas psicológicas, pues lo que vamos a lograr es generar una capacidad que es la respuesta automática. Esa capacidad sí la tenemos que colocar acá para poder instanciarla, porque depende del control inhibitorio. Y, como les dije, pues es de tipo ejecutiva. De esta forma uno instancia un componente, en este caso el componente control inhibitorio. Asimismo, el control inhibitorio controla el miedo y el miedo pues está estrechamente ligado con la función cognitiva. Por esta razón, yo debo colocar la emoción del miedo. En este caso, cuando yo hablo acá de la emoción del miedo, estoy ya hablando de la instancia del miedo. Debe estar creada la instancia del miedo para poder crearla. Si la instancia del miedo no está creada, el metamodelo no me permite colocar acá nada. Esa es la forma como uno va pues haciendo la instanciación de cada uno de los componentes y luego cuando ya tiene todas las instancias creadas de todo el metamodelo, ahí sí procede uno a obtener un archivo XMI completo, que es lo que me entrega ese XMI, pues cada una de las instancias, como pueden observar acá, de cada uno de los componentes, del modelo. Y finalmente lo que hago es tomar todo el XMI, validarlo, y lo que la herramienta me debe decir es que debo tener una validación completa, exitosa. Si no es exitosa, todo esto me va a aparecer en rojo
o algunas en rojo, si al menos una de esas está en rojo, el modelo no está completamente validado. En este caso ya el modelo está completamente validado. Bueno, ya para concluir, podemos concluir con las contribuciones de nuestro trabajo. En este trabajo presentamos la integración de la dimensión cognitiva afectiva para el diseño de juegos serios. Además de eso, proveemos una formalización de un metamodelo genérico para el entrenamiento cognitivo afectivo de los usuarios usando juegos serios. Y también presentamos la validación del metamodelo cognitivo afectivo a través de un ejemplo tomado de la Agencia Nacional de Minería Colombiana. Y facilitamos a los diseñadores de juegos serios un entendimiento de un dominio, en este caso el entrenamiento de funciones cognitivas y emociones de los usuarios. También concluimos algunas limitaciones, ¿sí? El metamodelo fue validado con un solo ejemplo, por lo tanto, pues nosotros debemos continuar testeando con otros casos que nos puedan servir de ejemplos para validar la estabilidad de este metamodelo cognitivo afectivo. Asimismo, nos falta explorar lo que es la generación automática de código desde los componentes del metamodelo y nos hace falta también, aún no tenemos pendiente añadir a este metamodelo, debemos añadirle componentes ya del juego, como son los personajes, el género del juego, los enemigos, los estados del juego y algunos elementos de gamificación para juegos serios, que es como el plus que le vamos a dar en nuestra propuesta. Y ya para futuras investigaciones, pues debemos enfocarnos en el desarrollo de herramientas avanzadas y técnicas que permitan automatizar y crear juegos serios, incluir también la integración de algoritmos de Machine Learning para mejorar la adaptabilidad y la personalización de estos juegos y adicionalmente otras herramientas que son necesarias para generar código compatible con motores de juego populares como Unity. Acá finalmente presentamos las referencias trabajadas para este paper. Muchas gracias por su atención y espero sus comentarios. Gracias. Gracias. Adelante. Adelante, está abierto el derecho de palabra. Lo escuchamos. Bueno, para yo romper el hielo, si querés, entonces te hago varios comentarios. Y alguno de esos así, de paso, lo puedes preguntar. Fíjate, en la motivación del trabajo, Sí. yo lo tengo rayado, pero en la motivación del trabajo es a la luz del trabajo. Es decir, ¿por qué este trabajo es necesario? No que yo tengo un objetivo en mi tesis doctoral, no. De hecho, todas esas láminas van para afuera. ¿Por qué un tipo de trabajo de este tipo se requiere? Es decir, porque yo necesito considerar en los serios juegos las dimensiones cognitivas y emocionales. Esa debería ser la motivación del trabajo. Porque realmente no quedó motivado. La motivación que la hiciste fue porque lo tenés en un objetivo y realmente no. O sea, eso es lo primero, que la motivación es por qué en los juegos serios es importante considerar dimensiones cognitivas y emocionales. Eso es lo primero. Igual cuando pasas a hablar de los modelos afectivos cognitivos, entraste de un solo golpe. Entraste de un solo golpe a hablar de ello. Y ahí se requiere contextualizar. Sí, normalmente en los juegos serios las especificaciones ocurren así y falece de esto. Entonces,
es como el preámbulo, en esa introducción hay como un preámbulo que va a facilitar después contextualizar dónde estos modelos se van a insertar. Entonces falta como que una lámina antes de llegar, porque es que entraste de una vez y uno se pregunta, bueno, ¿y esto? Porque la motivación es la justificación de las invenciones, y aquí ya es en el contexto real de especificación de juego serio, habría que colocarlo para que después, cuando entras a hablar de los modelos, ya esté claro dónde se va a insertar esto. Porque es que lo metiste de un solo golpe en la lámina 8. Ok, genial. Por cierto, debería haber una lámina distinta para cada una de las dimensiones. Pero bueno, esos son detalles. Eso es otro aspecto, ¿viste? Sí, Un señor. tercer aspecto es que acuérdate que el centro, y eso ocurre en varias láminas, por ejemplo en la tabla que tienes en la lámina 12, en la figura 13, en varias, el centro es la figura. Es la figura porque y la parte de esa narrativa, incluso tú la vas diciendo. Entonces, realmente es más importante poder ver la figura e ir narrando la figura. De la figura a veces aparece demasiado pequeña. Es prácticamente invisible para los que están viendo. Igual que los contenidos que colocas a veces deben ser más sintéticos. Por ejemplo, en la lámina 12, que presenta una tabla, ahí hay columnas que realmente no interesan, porque, por ejemplo, la primera columna de la referencia, porque realmente no está claro que son trabajos distintos, pero habría que ver que de esa información cuál es la que te interesa o no. Y después tú llegas a una conclusión que es la escogencia de la herramienta. Entonces, lo que debería tener el lado rosado son las razones de por qué, y más nada. Porque metes mucha historia, pues claro, lo que hiciste fue seguramente copiar y pegar, y aquí ya es sintético. Acuérdate que aquí tienen que ser mensajes cortos, concretos y claros. Entonces, Ok. es lo que no está ocurriendo acá porque hiciste copiar y pegar. Y eso se repite en varias otras. Entonces, por ejemplo, en la 13 que ya es la descripción del metamodelo, fíjate que ya tú en 11 y 12 hablas de modelo. Hablas de Ujú. modelo. Y después entra metamodelo. Entonces, esa diferencia, ese plus entre modelo y metamodelo, tiene que quedar claro. Es decir, que es lo nuevo que se está integrando, porque ya teníamos dos modelitos ahí que tenían los atributos, bueno, básicamente los atributos, no hablaba ahí de métodos ni nada. Entonces, ese plus es lo que debe quedar resaltado al crear el metamodelo. Podríamos quitarla en la 13 el cuadro 2, ¿cierto? Bueno, imagínate, vas a ver que te rayé uno, te resumí, por ejemplo, el cuadro, estamos hablando cuál, de la 13. Sí, de En la la 13. 13, por ejemplo, el cuadro azul es un cuadro Este. que es más de información. Entonces, ese podría quedar más pequeño porque es como para leer el diagrama. Y ese diagrama, a ver si uno lo coloca más. El problema es que es difícil colocarlo más grande, pero eso sería lo ideal. Y fíjate que, por ejemplo, el primer cuadro que tienes arriba es el título de la lámina, quitándole cosas, porque es el metamodelo. Entonces, realmente es una sola vez que se coloca. Yo eso te lo he movido, lo vas a ver, porque Ok. hay mucha información redundante. Después, en el caso de estudio, por ejemplo, en la lámina 16, en la lámina 16 tú vas narrando lo que va aconteciendo según el caso de estudio. Pero fíjate que cuando tú vas narrando, si tú dices, esta es mi estructura, y después van apareciendo y desapareciendo circulitos con mensajes. Por ejemplo, prácticamente todo lo que está debajo todo lo que está debajo, por dar un ejemplo, ¿no? De fear, es para describir el miedo, con sus
particularidades, etcétera, y es basado en el metamodelo. Entonces, cuando casi que tú podías poner un circulito que hable descripción del miedo, que tienen que ver todos estos, todo lo que estás colocando ahí, porque descripción del miedo es el que voy a usar para describirlo, los métodos a considerar, todo eso. Y así por el estilo. Voy a explicar tal habilidad cognitiva que aparece arriba. Entonces, el circulito que hable de eso, con un mensaje. Yo eso te lo rayé también para te diga ahí como una idea de ejemplo. Entonces, eso le permite al usuario, en la lámina 15, yo resaltaría esos aspectos, bueno, y no veo en ningún lado miedo, pero en la lámina 15, en algún lado debería aparecer el que el miedo fue importante. ¿Por qué? Porque ese miedo es lo que estoy modelando acá. Sí, el miedo está acá, profe. En Aparece, el bueno, centro. entonces, ¿en el centro de dónde? No, en la lámina. En la figura. No, Pues, no, yo digo en la lámina 15. En la lámina 15. 15 no aparece, en la 16 sí. Es decir, lo que va a aparecer después, lo que va a aparecer Sí, en el sí. 16, aparece el miedo, las habilidades cognitivas también. Entonces, en la lámina 15, yo resaltaría esos aspectos, el miedo, las habilidades cognitivas, que después, con los circulitos que te digo, van a aparecer acá, el circulito describiendo esta habilidad, el circulito describiendo esta emoción. Entonces se va entendiendo que aquello que se resaltó del juego, que debe ser objeto del proceso de entrenamiento, aquí lo estoy especificando. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, sí. Bueno, de Yo todas maneras, reviso los comentarios. yo te he rayado todo eso. Tú vas a ver que hay rayas por todos lados. Que si no entiendes, después pues me preguntarás. Entonces, bueno, eso es un poco porque eso ayuda a entender, amiga, aquello que yo dije que era importante en el proceso de entrenamiento, aquí lo estoy especificando. ¿Ok? Sí, señor. Eso, lo que dije que era importante en la 15, en la 16 lo estoy especificando usando mi metamodelo. Después, en la parte de validación. La parte de validación, tú presentas aquí los 3 pasos, pero falta algo antes. Algo que diga cuál es el proceso que voy a seguir. Ahí ya lo colocas como instanciado en tu problema, pero tiene que haber algo que diga, yo lo voy a validar porque estoy inventando. Al usar tal herramienta, porque al final usaste una herramienta, si en esa herramienta sucede tal cosa, es que no está funcionando, pero si sucede tal otra es por tal. ¿Sí me entiendes? Entonces uno tiene claro, Ya. ya después te vas Hacer al caso. un ejemplo No, con pero no es error. ejemplo. No es un ejemplo. Mm. Es como dejar claro el proceso de validación. Ok. Sí, Dejar más claro el el proceso. proceso, para validarlo, nosotros estoy inventando, vamos a usar la herramienta tal en la cual uno este diseño lo monta, al montarlo, si él consigue errores, va a indicar tal cosa, si no consigue tal otra. Entonces, basado en eso, pasamos a instanciarlo en nuestro caso. ¿Para qué? Por ejemplo, para el caso, para una parte, porque además está muy bien, lo usaste por una parte porque era absurdo hacerlo para todo, vamos a usarlo para esta parte. Tácata. Pero tú no tienes claro, porque por allá lo dijiste, pero ya al final, si aparece en rojo tal cosa, es que no es válido. No, eso al principio no haber especificado. ¿Sí me entiende? Ok. Al principio es que uno tiene que haber especificado y ya después ya empiezas a eso. Bueno, eso es básicamente lo más a resaltar. Entonces, si te das cuenta, es la motivación de por qué un trabajo de ese tipo, en el contexto entra un Hay que modelo agregar. afectivo, hacer que lo que sea relevante sean las imágenes y no la frase. La frase más bien usarla disminuyendo la información, como en algunas vas a ver que te la reduje, y más compacta, que acompañen más las imágenes, y en algunos casos esas imágenes hay que meterle más vida para aprovechar pues, la información que se está dando. Por supuesto, lo que acabo de comentar en la validación. Bueno, eso básicamente. Bueno, profe, gracias, muy amable.
Gracias por el espacio. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos, oyeron, por habernos acompañado. No sé si hay algún comentario que